Es muy importante para todos los practicantes de artes marciales chinas, sean sureñas, norteñas, internas, externas, que vayamos acercándonos poco a poco a los requerimientos físicos que proponen las artes marciales chinas. ¿Ya? Estos requerimientos son muy distintos y tienen sus propias características, a diferencia de otras disciplinas de artes marciales como la japonesa, coreana, ya, la irlandesa, etc. El, Estos requerimientos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la movilidad de la cadera, cintura, tiene que ser distinta. Por ejemplo, en las artes marciales japonesas, por ejemplo, la patada, por ejemplo, puede ser así, ¿ya? O puede ser así, con la cadera abierta, ¿ya? En este caso, en las artes marciales tradicionales chinas, o en los chinos en general, ya sea mucho moderno o tradicional, claro, la patada va hacia la frente, va así, con con la cadera, esta parte de la pelvis recogida, realiza la patada, ¿ves? Entonces tratamos de llevar la pierna lo más cerca posible de nuestra frente, a diferencia de la otra que va más arriba, ¿ves? Entonces eso versus eso, la diferencia básicamente está en abrir o cerrar la cadera, ¿ya? Cuando cerramos la cadera, vamos a hacer una patada más cerrada y vamos a hacer que la pierna llegue mucho más cerca de nosotros. Entonces, claro, vamos a poder tomar la pierna y dejarla más cerca de nosotros. Ahora, la pregunta es, si nosotros como practicantes de Xingyi y Tai Chi prácticamente no hacemos muchas patadas de este tipo, ¿por qué nos beneficia? ¿Ya? Y básicamente es por la amplitud del rango de movimiento de la cadera. ¿Ya? Cuando hacemos estos ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios, bien, estamos movilizando el rango de movimiento de la cadera. Como occidentales normalmente hacemos esto y levantamos los talones, ¿ya? Para mantenerlos, porque nos faltan igual flexibilidad de tobillo, flexibilidad de cadera, flexibilidad de pierna. Entonces, la idea acá, la propuesta es quedar lo más recto posible, ¿ya? Y hacer la sentadilla así. Entonces, cuando uno hace los movimientos de Tai Chi, por ejemplo, la rodilla, esta rodilla no se va hacia adentro ni se va hacia otro lado. Entonces, cuando hace los movimientos, ¿ya? Yo quiero hacer un movimiento amplio, la rodilla no va hacia acá, se mantiene alineada, bajo, y después hago los movimientos, la rodilla siempre alineada con los pies, en caso de que quiera hacer una postura amplia. Esto, si no lo hago amplio, por ejemplo, en Xinjiang, tenemos un movimiento como Sandy, ¿ya? Esto nos beneficia para soltar la cadera y que el pie no se vaya hacia afuera y quede la posición así como abierta, ¿ya? Lo cual no beneficia el movimiento del Xinjiang, que es hacia el frente. Entonces, cerrando el pie, conectando cadera con la planta del pie, podemos hacer un movimiento mucho más eficiente. Y esta eficiencia depende mucho de mi movilización, de mi flexibilidad de cadera, ¿ya? Que particularmente en Chile. Por eso, cada vez que yo les hago este ejercicio, ¿ya? Tienen que practicarlo en casa. De hecho, por ejemplo, poner el pie en una superficie, dejar el otro apoyo hacia el frente, e ir hacia el estiramiento, llegar lo más cerca posible del pie, ¿ya? Para que después se amplíe ese rango de cadera y podamos transmitir desde el cuerpo, el tren superior hasta el tren inferior, sin que se estresen los músculos, ni los tendones, ni las bandas laterales que sostienen la rodilla. Entonces es muy importante todo eso, entender esa biomecánica, particularmente china, para ir avanzando. La práctica, la forma, hacer los movimientos y todo eso, practicar forma, no va a beneficiar la amplitud de rango de movimiento de la cadera. Esto se trabaja
de forma individual, tiene que hacerlo de forma aislada, los estiramientos, todos, ¿ya? Y cuando llega el momento de hacer la forma, lo que tienen que hacer es relajar el cuerpo y soltar y dejar que el peso se transmita desde el cuerpo hacia la planta del pie. Acá, ¿ves? Y cómo se va generando este movimiento en el tai chi que nosotros practicamos, que hace que se conecten desde el pie hasta la mano y viceversa, ¿eh? Entonces va súper conectado. Entonces cuando yo hago sin yin, lo mismo, desde el pie hasta la mano, ¿ya? Y eso tiene que, por ejemplo, cuando presionan acá, la fuerza inmediatamente pasa de la mano al hombro, cadera, pie, ¿ya? Si es que no hay una relajación y una posición correcta del movimiento, van a presionar acá y se va a trazar el hombro, ¿ya? Y luego después va a colapsar la estructura. Entonces por eso es muy importante tomar conciencia desde la flexibilidad particular de las artes marciales tradicionales chinas hasta la sensibilidad y la propiocepción del movimiento mismo, desde sentir de la conexión de la mano con codo, hombro, cadera, pie, ¿ya? Entonces, y viceversa, de pie, cadera, hombro, mano, ¿bien? Entonces va un movimiento mucho más completo, ¿ya? Y cuando hace, ya sea tai chi o sin yi, todos los movimientos tienen que ser bajo esa biomecánica, que es particularmente china, ¿ya? Dicho esto, entonces, chicos, eso les dejo tarea para la casa, ir practicando esas cosas para que vayan mejorando y vayan sintiéndose mucho más cómodos con su práctica.